esos remarcadores, ¿quién lo alimenta? ¿Cómo? La matriz. Su vertical por edificio. La vertical, ¿cierto? Que es la matriz en cierta medida, esa es la matriz del edificio, ¿cierto? Y esa matriz del edificio, ¿cómo defino yo esa dimensión de esa matriz al momento de diseñar? ¿Cierto? Nosotros tenemos un edificio en altura, vamos a ir armando el esqueleto. Yo tengo mi edificio en altura que tiene pisos. Ya, pensemos que aquí esta va a ser mi zona de ascensores y vamos a definir un sector. Ese sector, aquí va a haber un shaft que está destinado exclusivamente al agua. Ya, usted me dice que lo que tiene que generar primero es una matriz, ¿cierto? Que va a llegar ¿hasta dónde? ¿Hasta el último piso o hasta más arriba? Hasta la losa del último piso. Hasta la losa, ¿sí? Esa es mi matriz, ¿cierto? Yo ya diseñé mi matriz. ¿Qué debo generar a continuación dentro de mi proyecto? ¿Qué otras cosas tiene que estar considerado mi proyecto de agua potable? El diámetro de la matriz es suficiente para poder alimentar a todos los pisos. No vaya a pasar que Tengo que calcular el diámetro, ¿cierto? Si El diámetro. abren el agua del piso 3, quizás de arriba queda... Ya. Ahora, esa tubería, el diámetro es totalmente igual hasta arriba. No, yo achicándose en la medida. ¿Se va achicando a medida de qué? Te va subiendo. Le va subiendo. Perfecto, ya. ¿Y eso cómo lo saco? En base a al cálculo de los artefactos, ¿no es cierto? Porque yo acá vamos a dibujar, aquí tengo una taza, un lavamanos, vamos a poner y una tina, ya, no importa, ya. Pensemos que eso es lo que alimenta cada departamento. Entonces, en base a eso yo calculo, ¿no es cierto? Entonces ese diámetro hacia arriba es variable. Ya. Una vez que tengo el diámetro, ¿qué otra cosa tengo que considerar en ese proyecto? ¿Cuántos remarcadores tengo que colocar? Uno por departamento, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo saco? Lo voy a sacar acá, ¿no es cierto? Entonces yo voy a sacar acá y voy a alimentar, digamos que fueran 4 departamentos. 1, 2, 3, 4. Saco de la tubería acá y alimento cada uno de los remarcadores. Y esos remarcadores van a ir a dar a cada allá, acá y acá. ¿Qué más? Y eso se repite en cada piso, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? Peineta. Araña. Araña. ¿Cuál es el nombre correcto? Peineta. ¿Podrá ser peineta? Creo que es un manifold. ¿Peineta? ¿Podría ser peineta? Las peinetas no son cerradas, pues. Quedan abiertas. Esa es la película de araña. Araña. ¿Cómo la araña es así, pues? Salían por 45, estaban todas las mismas. Parecía una araña. No es una araña. No es una araña. Bueno, el concepto no es una araña porque resulta que yo, ¿qué es lo que tengo? Yo tengo una matriz y acá, de acá voy a sacar una cañería. De esta cañería vamos a sacar una que, y aquí vamos a ir colocando T, ¿cierto? Y T va a llegar al remarcador, medidor, y del medidor va a alimentar al departamento. ¿Dónde va la llave de paso? No, pasó al medio. Pero ¿cuál es lo que exige? ¿Qué es lo que se exige? ¿Qué es lo que pide agua altiplano? 1 o 2 llaves. Una, al final del medidor. Al final del medidor. ¿Esa o esa?
La primera. La segunda. Esta, La primera. la primera, antes del medidor. Porque si usted no paga el agua, ¿qué van a hacer? Le van a retirar el medidor. ¿O dónde se lo van a cortar? Se lo van a sellar ahí. 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 Ahí va el sello, ¿cierto? ¿Se lo van a sellar acá? No. Porque la idea es que usted quede sin agua. Le retiran el medidor, entonces, bueno, usted puede colocar un elemento ahí, pero se lo pillan así. Bueno, ese concepto más bien es manifold. ¿Por qué? Porque son marcadores, ¿cierto? El manifold de medidores por piso. Y ahí, bueno, sale el otro y así sucesivamente. Y aquí este sale para otro departamento, ¿cierto? Bueno, ese es el concepto de los medidores, ¿cierto? ¿Qué otra cosa debo considerar? Llave de paso general por piso. Llave de paso general por piso. ¿Dónde va esa llave de paso general por piso? A la salida de alimentación del piso, la matriz. ¿Sí? Pero va con llave de paso general. Una válvula O reductora sea, de la presión. matriz tiene una llave de corte. Y a la salida, la que va a derivar al manifold, también tiene que tener una llave de corte general. Para dejarte por el piso o de ahí para arriba, para que no quede nadie con agua. Se sectoriza. ¿Lleva hacia arriba? Sí, pues si yo la puedo sectorizar por piso. Pero es necesario, ¿se hace eso realmente? O sea, ¿Me aceptarán en el edificio que me corten el piso completo para arriba? no, pues. No. Quería tener una antes de la salida del... La salida de la matriz, entonces. ¿Dónde? Aquí. Ahí, antes ahí en esa parte. Ahí. Ahí, la principal. Ahí. Es nada más que para poder generar una reparación. Nada más. No es para cortarla. Esa es nada más que para efecto de reparación. Pero no puede haber acá en el alimentador. ¿De dónde corta el alimentador? Abajo, Abajo de la bomba. De la sala de bomba, ¿cierto? De la sala de bomba. Bueno, eso debemos considerar nuestro proyecto. ¿Qué otra cosa debemos considerar nuestro proyecto? válvula reductora de presión. Válvula reductora de presión. ¿Dónde pongo la válvula reductora de presión? Después de la llave general del piso. De la llave general de piso. ¿Dónde? Acá. Sí. ¿Y qué función debe cumplir esa reductora de presión? Reducir la presión en los primeros pisos que se encuentra la agua. ¿Y cómo calculo esa? ¿Se regula? ¿Eso? ¿Sí? No. Entonces, viene directo, la compra del comercio y llego y lo instalo. ¿Cómo lo instalo? Esa se coloca en los pisos. Eso hay que probarlo en los pisos. Primera vez que escucho esa... ¿Qué? ¿Válvula reductora? O sea, se puede usar y no se puede usar. Si todo depende de qué. La cantidad de pisos que tenga el piso. ¿Y de qué más? La altura. ¿Por qué esa válvula reductora? ¿Por qué Porque mientras más abajo está, Más presión. hay más presión? Por eso. Entonces, ¿cómo trae esa válvula? reduce la presión. ¿Y cómo la reduce? ¿La compro en el comercio y ellos me vendan una válvula reductora de presión? Se supone que tiene que tener un manómetro. No tiene manómetro. ¿De algún mecanismo eso? No sé. Tiene un mecanismo. Me imagino como un... Carolino que reduce... Bueno, la válvula reductora... ¿Esas son neumáticas? No. Son así como los cochitos, ¿no? Sí. Pero esa va después de la llave general por piso. Sí. Sí, la válvula reductora puede estar antes o puede estar después, da lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que tiene que es regular la entrada de presión al sector. ¿Por qué lo hace? Que cuando vamos subiendo, acá tenemos mucha presión, ¿no es cierto? Estos primeros departamentos, si la presión es muy alta, ¿qué va a pasar? Que de partida va a consumir mucha agua, o segundo, podrán reventarse las cañerías, ¿no es cierto? Podrá tener problemas de... Pero el mayor problema es más que nada el mayor consumo. Entonces, las válvulas reductoras están acá y después ya para allá no. ¿Por qué? Porque al revés, para arriba yo necesito velocidad, no caudal.
¿cierto? Pero hay otra manera de cómo puedo reducir la velocidad, o sea, la presión, aumentando el diámetro de la cañería. Eso depende del diseño. Eso depende del diseño. O sea, yo cuando la bomba no es que me vaya a generar presión acá abajo, si la presión mayor va a presentarse acá, la bomba me va a generar presión para el ramal, ¿no es cierto?, principal. ¿Y cómo genera la presión? ¿Cómo regula esa presión? ¿Necesito tener válvulas reductoras en los pisos? ¿Cómo regula la presión? Para que mantenga siempre una presión estable. ¿No? ¿Quién me está dando la presión? La bomba. La bomba. ¿Y cómo regulo la presión de la bomba? Bajando y subiendo la revolución. ¿Ah? Bajando y subiendo la. ¿Y cómo controlo eso? Con el eléctrico que está al lado. Sí, alguna cosa así. ¿Cómo? Con el eléctrico. ¿Cómo? Dígalo. ¿Qué elemento tengo que tener yo acá? Bueno, aquí ya vimos, ¿cierto? Este va a venir, este alimentador va a venir ¿de dónde? Esa es la bomba. ¿De dónde va a venir? ¿De dónde va a venir el agua que alimenta eso? La bomba. Aquí tengo una sala y aquí tengo una bomba, ¿eso? ¿Nada más? Y el tanque El hidropack. los pulmones. Aquí tengo el hidropack. ¿Y qué más tengo? El tanque con el agua. Y tengo que tener el tanque acumulador, jóvenes. Tengo que tener el tanque acumulador de agua, ¿cierto? Pero ahora, aquí tengo las bombas, ¿cierto? El tanque va a pasar por las bombas, va a pasar por acá y de ahí va a alimentar mi red. Pero aquí tengo un elemento eléctrico, sí, ¿cierto?, que regula la presión. ¿Cómo se llama eso? El presostato. El presostato que regula la máxima y la mínima presión de la red. Entonces, ¿necesito una válvula de regulador de presión? No la necesito. ¿Por qué razón? Porque este presostato, ¿cuál es su función del presostato? El presostato me mantiene la máxima y mínima presión que quiero tener en la red. Si yo abro la llave de paso acá, ¿qué va a pasar? Va a bajar la presión. ¿Qué va a pasar? Va a empezar a funcionar un motor. Si abro todas las llaves del edificio, ¿qué debo calcular yo? La cantidad de motores necesarios para que mantengan esa presión. Entonces, ¿necesito la válvula reductora de presión? No es necesario. ¿Y por qué se usa? ¿La válvula reductora? No, por seguridad nomás. Por efecto de seguridad. ¿Por qué? Porque justamente la presión, o sea, la cañería está calculada para que cuando están cerrados todos los medidores, en cualquier punto mantengan la presión. Si quiero mayor presión en los puntos más altos, ¿cómo lo logro? Disminuyendo el diámetro de la tubería. Con eso logro la presión. ¿Y cuánta es la presión que debe tener en cada departamento? 4 metros columna de agua. De lo mismo. El mínimo, sí. Nosotros una duda, usted dice que disminuyendo la tubería aumenta la presión. Por lo que yo me acuerdo que decían en agua potable, es lo contrario. Cuando uno disminuye la tubería, aumenta la velocidad del agua. Y cuando uno aumenta la tubería, aumenta la presión. ¿Y la velocidad creo que es? Caudal. La velocidad que no es caudal. No, no es caudal. ¿Qué es lo que es? Es la velocidad a la que el agua anda. ¿Y qué es lo que es eso? Cuando tú generas velocidad, ¿qué estás generando? Es un caudal en un tiempo de ¿es velocidad? Velocidad. ¿Y la velocidad es presión o no? No. ¿No? ¿Seguro que no? Por lo que enseñó el profe de nivel, digamos. ¿No es presión? No, es que hay dos conceptos, ¿cierto? Sí, presión. Al aumentar la velocidad, ¿tú qué estás generando? Si tú aprietas, sale más. La cañería cae el agua así. Yo aprieto la cañería y te la pongo en la cara. ¿Te duele o no te duele? Sale más agua, más velocidad, pero menos agua. No, pero si no estamos hablando, la presión no es agua. No, sale Presión, ¿qué es lo que es presión? No es caudal. Ojo, el concepto de caudal es la cantidad
presión va amarrado con la velocidad. Es un área que hace eso. O sea, Yo al apretarlo le estoy dando más velocidad. sí. Y al darle más velocidad, Fuerza por área. la presión. Por eso fuerza por área, ¿no? Si mucha gente, la gente dice, cuando tú estás regando, ¿qué es lo que dice la dueña de casa? Esta cuestión no tiene presión. Y tú le apretas, le pones Le da velocidad. el pitón y le apretas, le reduce la salida del agua. ¿Genera presión? No, velocidad. Velocidad. Sí, pero a la vez, ¿te duele o no te duele? Pero es que hay una cosa distinta. ¿Genera presión o no? ¿Qué entiendes por presión? Presión, un área que se está No, eso no es presionando. presión, ese es caudal. O sea, la presión es como una fuerza dividida en un área. Sí, perfecto, la fuerza con que llega. Sí. Pero para aumentarle la fuerza, Fuerza de distinta velocidad. pero en este caso de caudal, tú al apretarlo, ¿le estás dando velocidad? ¿Le estás dando que salga con más energía? Más velocidad. Pero no es Pero estás presionando, ¿no? Pero es velocidad, no es fuerza. Sí, pero ¿qué estás haciendo? Dado velocidad. Al de reducir, Sí. ¿tiene más fuerza el agua para salir? Más velocidad. Por eso, pero ¿tiene más fuerza para salir? Si yo aumento el diámetro, ¿me va a salir así como yo quiero? Pero va a tener más fuerza. Entonces, si yo trato de presionar una válvula ancha, no la voy a poder soltar. En cambio de eso, yo puedo taparla. Y no porque tenga velocidad, yo no la voy a poder tapar. Porque el agua tiene menos fuerza a salir porque estoy reduciendo el diámetro. Bueno, el concepto de generar presiones es de esa manera. O sea, bueno, es cierto que yo cuando permanezco el agua, yo mantengo una presión. La presión es la fuerza que ejerce, en este caso el motor, dentro de la tubería. ¿Y eso depende del área? Sí, por supuesto. Por supuesto. Ejerce presión, ¿no? Yo si tengo todo cerrado, yo voy a mantener esa presión. La presión, ¿quién me la va a permanecer en este sistema? ¿Quién me mantiene la presión? El equipo. El equipo de bomba, ¿cierto? Con el hidroneumático. Me mantiene una presión. Una presión, en cierta medida, al agua le está generando una presión hidráulica, ¿cierto? Donde mantengo comprimido, Sí, bueno. ¿cierto? Pero si yo abro la llave, ¿qué pasa? Baja la presión, libera la presión. Pero yo lo que necesito, yo voy a mantener siempre esa presión. En cualquier punto voy a tener siempre la misma presión. Pero yo a la vez, para lograr que me llegue la presión en el último punto, necesito que el agua circule más rápido. ¿Cómo genera eso que corre más rápido? ¿Que llegue más rápido? Le doy velocidad. ¿Cómo logro la velocidad? Reduciendo el diámetro. Mantengo siempre la misma presión. Es la misma presión, pero con Es la misma presión, el agua más corre más rápido. pero el agua corre más rápido. Exactamente. Ah, claro, porque la presión está en el origen. Así se va. Exactamente. La presión está abajo. Yo estoy generando la presión acá. Entonces yo tengo que mantener. Yo al final mantengo siempre la misma presión, pero como llego arriba no tengo fuerza ya, mantengo la presión. Abro, me sale pensar un hilito. Si tengo el mismo diámetro. Entonces, ¿por qué no reduzco la medida de las tuberías hacia abajo para que mantenga la velocidad? Porque resulta, si reduzco hacia abajo, ¿qué va a pasar? El consumo. ¿Qué va a pasar? Si yo le doy velocidad abajo, voy a llenar un tubo. ¿Voy a tener presión al momento de salir? No, entonces la velocidad no es presión. Estoy explicando. Concepto, la tubería, esta tubería, yo aquí le meto presión por abajo, ¿cierto? La presión que me marca acá, que me marca esta, ¿dónde está más fuerte? ¿Acá arriba o acá abajo? Depende, si yo abro acá arriba va a salir súper fuerte, ¿cierto? Pero si yo abro acá abajo, ¿me va a salir con la misma velocidad arriba? Si tengo el mismo diámetro. ¿No le va a salir con la misma presión? No. ¿Con la misma qué? Presión. ¿No? ¿Por qué no? Si mantengo la presión en el equipo. Porque parte de la presión la perdió acá abajo, ¿no es cierto? Pero yo para que llegue agua arriba, ¿qué es lo que necesito yo realmente cuando estoy usando agua? Que el agua salga con mayor rapidez, ¿cierto? Entonces, ¿qué genero? ¿Cómo logro que esa agua llegue más pronto a mi punto? No tiene menos agua, pero más rápido. Más rápido. ¿Cómo lo genero? Achicando la Achicando la cañería. Porque yo al abrir la llave, yo no abro la llave total. Yo abro lo que necesito nomás, ¿cierto? Porque en mi diámetro tengo 4 pulgadas. Mi cañería sale 1 pulgada de la llave. No, ¿cuánto sale? 25. 25, media.
¿Media? Menos. 3/8, ¿qué? Lo que sea. Lo menos posible, ¿cierto? Pero ¿por qué yo logro aprovechar el agua bien? Porque viene muy rápido, ¿cierto? Tiene velocidad. Pero yo consumo poca agua. ¿Por qué? Porque estoy generando una presión estable, constante dentro de mi red. El concepto de la presión es eso. Si justamente una de las grandes cosas que están enseñando, y hoy día uno dice compra una ducha con dosificador, que le dicen. ¿Y qué es el dosificador? ¿Es el hoyo más grande o el hoyo más chico? El hoyo más pequeño. El hoyo más pequeño, porque yo para bañarme, muchas veces, para bañarse una persona necesita 100 litros de agua. Y la verdad las cosas, ¿te crees que usa 100 litros de agua? ¿Se echa 100 litros de agua, se va a bañar? ¿Y si fuera lo mismo con este dosificador? No, porque resulta que se va a jabonar y qué sé yo. Entonces, le estamos dando velocidad. ¿Cómo reduciendo el elemento? Bueno, esos son partes del proceso. O sea, lo que pasa es que cuando uno hace el cálculo, yo calculo que la presión, si yo abro acá arriba, la presión llegue a 4 Metro columna de agua. metros columna de agua, es la presión final, ¿cierto? Ese es el punto. Lógicamente que si yo no estoy usando nada y abro acá, va a tener mucho mayor presión. Va a salir mucho más rápido. El concepto de la presión va relacionado con la velocidad. Pero ahí va a trabajar una bomba y va a... Claro, y la bomba no va, claro, puede que la bomba no esté trabajando y yo abro la llave y me sale el agua. Acá arriba me va a salir un hilito. Entonces, Porque la bomba no siempre trabaja, porque está presurizado el exactamente. sistema. Esto mantiene el hidroneumático. El sistema hidroneumático mantiene la presión estable. Y el resultado te eleva, ¿no? Si baja la presión... Máximo y mínimo presión. Activa la bomba. Máxima y mínima presión. ¿Cierto? El concepto de presión. De eso se trata el concepto. O sea, eso es lo que tenemos que nosotros preocupar. Cuando se hace el cálculo es eso. Bueno, lo que enseñó en Milimedia justamente es eso. Calcular que la red mantenga siempre una presión estable. Si yo abro la llave acá, a lo mejor ni siquiera la bomba, porque bueno, muchas veces uno lo usa, no, la norma no lo permite, la ley tampoco lo permite, pero uno lo que hace es un bypass del medidor a la red. Y esa agua, ¿por qué? Porque hasta el cuarto piso le llega sin ningún problema. ¿Y eso qué se evita? Gasto de energía. ¿Qué otro elemento debo considerar yo dentro de mi red? ¿Qué otro elemento debo considerar? Tengo el estanque, tengo la sala de bomba, tengo un hidroneumático, tengo una bomba, tengo el presortato, que justamente es un sistema electrónico que me permite regular la presión. Tengo el manifold de los medidores por departamento, que en cierta medida son remarcadores. ¿Por qué se llaman remarcadores? Porque ya hay uno general. ¿Dónde está? Afuera. Ante la bomba. Sí. Acá tengo la línea de edificación y acá tengo que generar. ¿Y cuánto tiene que ser ese medidor? Depende. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto debe ser? ¿Cómo calculo la dimensión, el diámetro de ese medidor? Depende del tamaño del ¿Depende de qué? Depende del tamaño del estanque. Depende del estanque, ¿cierto? ¿Qué debo considerar yo al momento de calcular el medidor ese? ¿Qué importancia tiene este medidor con respecto al estanque? Los metros cúbicos del estanque. Los metros cúbicos del estanque. ¿Ya qué más? El tiempo que demora en llenarse el estanque. ¿Ah? El tiempo que demora en llenar el estanque. ¿Y qué tengo de saber yo para calcular eso? La distancia El volumen, entre pues está. La Metros cúbicos. distancia la de... distancia entre el medidor y el estanque. La sala de- La distancia de aquí a acá. ¿Qué más? El diámetro de la cañería El diámetro y la tubería que viene desde el medidor en el estanque. El diámetro de la tubería. ¿Qué más? Las particularidades. Y particularidades. Que no doble mucho, que La materialidad que sea lo más directo posible. Fue lo primero que pedimos nosotros. Para poder empezar a hacer el diseño. la factibilidad, la materialidad de la Si matriz. no tengo factibilidad, ¿puedo yo diseñar el medidor? No. No. Primero que nada yo tengo que tener muy claro
la tubería, el diámetro de la La tubería, distancia. la distancia Todo el arranque. y el caudal. ¿Cierto? ¿Cuánto es el agua que yo voy a recibir? Bajo esa condición, recién yo voy a calcular el tiempo de llenado. ¿Y cuánto es lo que me permite a mí, por normativa, que debo demorarme llenando el tanque? ¿Lo vieron o no lo vieron? Vinimel creo que nos dijo eso. No, digo que tenía que el recipiente medidor tenía que haber por lo menos 14 metros de agua. Por eso teníamos que calcular. ¿Pero y cómo calculan los tanques entonces? ¿Cómo sabe la capacidad de agua que necesita para el edificio? No, sí se vio eso. Esto tiene que ver con ¿Está en el río eso? con el caudal máximo probable. No. No. Sí lo O sea vi. que si el edificio ocupa 10.000 litros de agua, ¿usted va a tener un tanque de 10.000 litros? No, tiene que ser de más. ¿Ah? Tiene que ser de más. ¿Más? ¿Estás seguro? Ese es un promedio. No sé. No, tiene que ser menos. ¿Tiene que ser menos? ¿Cuánto menos? Pero con el caudal máximo probable, vamos a calcular la capacidad del tanque. Hay que saber cuántos metros cúbicos día se consume, ¿no? Parece que hay una forma. Sí, ahí. Por eso no calcular la capacidad del tanque. ¿Y la capacidad de qué vende el estanque del medidor que elijo? No, ¿O del consumo que tengo que hacer? consumo. ¿Y cuánto es de lo que tengo que yo asegurar? ¿El máximo del edificio? ¿El 40? ¿El 50? Diario. Diario. ¿Cuánto el diario? Metro cúbico diario. ¿Cómo Consumo medio diario. Consumo medio diario. Con medio diario. El máximo probable es El que máximo probable es más o menos lo que No. trabaja ese concepto. Hay que repasar agua acá. Bueno, hay un concepto, ¿cierto? En el RIA justamente indica la cantidad exacta que uno debe ocupar. Es un porcentaje del máximo probable, no es el máximo probable. ¿Por qué? Porque nosotros ocupamos todos los servicios inmediatamente. No, se va ocupando a medida y a la vez hay una recuperación, ¿cierto? Eso va relacionado justamente la velocidad con el caudal que usted recupera por minutos en cuanto a la recuperación de agua del estanque. Le permite, para poder, de partida, el máximo probable, usted está calculando lo que usa una persona diaria, y la persona realmente usa eso diariamente. Imagínese si se ocupara diariamente, ¿cuántos metros cúbicos de agua ocuparía usted al mes? el fondo es para asegurar que la probabilidad de que se ocupe la mayor cantidad de llaves se tenga consumo. No el consumo de un día, sino que también es un promedio, una variable, una variable respecto a eso. No recuerda el trato, por eso los ríos lo indican. Es un porcentaje de acuerdo al consumo. Esa es la capacidad del estanque. ¿Cuántos estanques tiene que tener? ¿Un solo estanque? ¿Dos compartimientos? ¿Un solo compartimiento? ¿Qué es recomendable? ¿Qué es recomendable? Deberían ser dos, uno para acumulación y el otro de reserva. ¿Podrá usted tener una reserva o tendrá que usar los dos? Normalmente es un estanque, un solo grande, pero con un compartido. O sea, compartido, ¿cierto? Son dos. ¿Por qué dos? Porque usted tiene que hacer mantención. Por supuesto tiene que hacer mantención. Vacía uno. Tiene que vaciar uno, limpiarlo y no puede dejar sin agua. Claro. Siempre uno tiene que pensar que tiene que haber. Usted lo puede construir como uno solo, pero con un muro intermedio, ¿cierto? Dos estanques. Mínimo dos estanques, por el concepto de lo mismo que las bombas. ¿Cuántas bombas? Si el sistema le dice que tiene que trabajar con dos bombas, ¿tiene que trabajar con solamente dos bombas? No. ¿Cuántas bombas tiene? Tiene que tener una de reposición. Muchas veces más recomendable es 4. ¿Por qué? Porque si usted va a trabajar siempre dos y una reposición, el ideal es que tenga 4 para que se vayan alternando. ¿Por qué es importante la alternación? Para el desgaste de las máquinas. También hay que pensar en la mantención de los máquinas. Bueno, eso es parte del diseño. Al momento de diseñar uno verá las precauciones que debe tener entre una y otro elemento. ¿Sí? ¿Estamos claros?
Bueno, esto que acabamos de ver es lo que nosotros después vamos a hacer un presupuesto al término del semestre. Yo les voy a entregar un proyecto de un edificio y ustedes van a presupuestar desde el arranque hasta el último punto. ¿Qué importancia? ¿Qué debe llevar al último punto? Que la red. ¿Qué debe llevar el punto de la red de agua potable? Al término de ella. ¿Qué más? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la función de la ventosa? ¿Cómo funciona? Si no existiera esa válvula, ¿qué pasaría con la cañería? Se reventaría, ¿cierto? Porque al generar presión, vamos a producir un bombín. Y el bombín, el aire, se va a tratar de salir. Entonces, la red debe tener con el agua, la red incendio, la red húmeda. ¿Dónde se pone? A la misma matriz, ¿no? ¿A dónde? ¿Cuál matriz? A la matriz. ¿En qué parte? ¿Por cada piso? Cada piso. ¿Junto con el manifold? ¿Puede ir al lado del manifold? ¿Pero dentro de la misma distribución del manifold o aparte? Aparte, porque debe ser independiente para no... Debe ser independiente, ¿cierto? Bueno, eso es lo que es el trabajo que van a hacer ustedes, ¿cierto? De esta misma red que alimenta todo el edificio, sale la red húmeda. Entonces, ¿quién recibe la red húmeda? ¿En qué proyecto tiene que estar? La certifica la red húmeda los bomberos. ¿Dónde debe estar la red húmeda? ¿En qué proyecto? El proyecto de agua potable. Entonces, ¿quién recepciona ese proyecto? La certificación en el sentido de que funciona, Sí. la recepción final del funcionamiento lo hace bomberos. ¿Dudas? ¿Consultas? Hicimos un pequeño repaso de la red de incendios, de red de agua potable, ¿cierto? Bueno, acá le dije no vamos a volver a proyectar porque ustedes ya lo saben los procesos, aquí vamos a ver la parte constructiva, ¿cierto? Planificación y etapas de la construcción de una red, ¿cierto? Y bueno, van a estar en proyecto y ustedes van a generar un proyecto. Entonces, el segundo trabajo, o sea, perdón, el primer trabajo que ustedes van a entregar va a ser el